pero fuimos viendo también los contratos de trabajo, las distintas modalidades. Le tocan los temas más interesantes, eso es lo que pasa. Vieron deberes y derechos de las partes, entonces, y modalidades de contratación. Algo de modalidades. Bueno, después voy a chequear bien con Marco, sé que hubo 20. Pero no profundizamos un poco en los temas que vieron. Pero bueno, igual los que me tocan a mí son un plomo, pero bueno, ya avanzaremos y tendremos divertidas. Bien, bueno, son y 5, así que vamos a empezar. Lo que vamos a ver hoy es Profe, principios. Sí. sí, mil disculpas que lo moleste. Es más que nada para hacer una consulta para organizativa con otras materias. Si se sabe la fecha del primer parcial. Ay, chicos, qué odiosos que son. Les dimos la fecha del último, como para que sepan cuándo terminaba la materia, y tienen la del primero. La del primero, yo tengo una idea, que es que la facultad da una fecha estimativa de cuándo tiene que ser el primer parcial. Esto era así, al menos mientras este curso era presencial. Aparentemente en la virtualidad no regiría esa norma. Creo que es lo que más o menos nos dijeron este cuatrimestre cuando planteamos con Marco el mismo tema. Por eso es que todavía no lo fijamos, pero yo diría que estimativamente debiera ser fines de septiembre o principios de octubre. Por ahí principios de octubre. No sé, tendría que mirar un calendario y tendría que comparar con los temas que vayamos dando, porque tampoco tiene mucho sentido que tengamos pocos temas o pocos institutos, ¿no? Desarrollados para apurar la fecha del parcial, porque imagina que si tengo que hacer 20 preguntas sobre fuentes, es una cosa espantosa. Pero entonces es preferible tener más institutos desarrollados que dan un mayor interés a la materia, digo, o a lo que podamos preguntar. Pero porque ya tiene otros factores, Guido. No, es más que nada por otras fechas de otras materias que las tenemos como para ver si Por se eso le pisaba. pregunto, ¿qué fechas tiene? Yo tengo, creo que es primera semana de octubre porque se divide en dos y la semana siguiente. Creo que es, no sé si primer miércoles de octubre y el que sigue. Ok. Bueno, lo tomo como para trabajo de fin de semana, así lo resolvemos ahí, pero lo que pasa es que octubre tiene el feriado este del 12, que nos hace perder la clase del viernes. Bueno, vemos. No le contesto ahora, déjamelo pensar. Más o menos la idea era última de septiembre, primera de octubre. ¿Mm? Pero puede cambiar. Todo puede cambiar. Bueno, ¿alguna otra pregunta más así fundamental respecto de la materia? Hola. Esperaría que nada más ya. Ok. Igual, cuando les pregunto algo, contéstenme. Miren, me pasó una vez que dije, cuando nos retomábamos a las 8, pues yo en realidad tengo que firmar hasta las 8. Dije, bueno, terminamos ahora, si yo firmo, nos vemos 8 y 5. Me conecto 8 y 5, no se habían conectado todos, digo, bueno, esperamos un minuto más. Esperé, no me di cuenta y empecé a dar clase, hablé hasta el hartazgo, hasta las 8:17.
Y Marco en un momento me manda un mensaje y me dice, si estás hablando, tenés el micrófono apagado. O sea, había perdido, era 8:17, me acuerdo textual, pero ponele que había empezado 8:05, 8:07, o sea que había estado 10 minutos hablando para nada. Entonces, de vez en cuando les pregunte para saber si están vivos, alguien me contesta porque por ahí se cortó esto y yo seguí hablando sola, ante la mirada atenta de mis dos gatos, que están acá viendo por qué hablo sola con la pantalla, y así tengo una reacción un poco más humana, ¿eh? Así que bueno, de vez en cuando alguien que hable. Bueno, vamos a alargar con el tema de principios, que vamos a ver la primera parte seguramente, y la segunda parte vamos a hablar de fuentes y de relación entre fuentes. Entonces, cuando hablamos de principios del derecho del trabajo, nos estamos refiriendo a directrices, ¿sí? Enunciados básicos, generales, sobre los que se estructura un sistema de fuentes que forman un ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de fuentes, nos estamos refiriendo a normas. Las fuentes son normas, ¿sí? Solo que las llamamos de esta manera. Son directrices, si quieren, ¿sí? Que van a hacer que una disciplina sea lo que es y no otra. Son orientadoras de una disciplina y tienen una intención, si se quiere, de permanecer en el tiempo y de ser universales. En el derecho del trabajo, ¿sí? Que hace a la esencia y al fundamento de nuestra materia, ya dijimos cuál era el principio por antonomasia, ¿se acuerdan? ¿El protectorio puede ser? Correcto. Ese es el principio, ahí viene Romina, el principio por antonomasia que orienta esta disciplina y que tiene entonces como idea proteger a las personas que trabajan, conforme lo había establecido el 14 bis, ¿no? Que se acuerdan que decía que el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios, o lo que llamamos principios en general, y en nuestro caso, el protectorio, tiene básicamente tres funciones, o sea, sirve para tres cosas, fundamentalmente. Una es una función que llamamos informadora, función informadora del principio protectorio. Y esta función informadora es fundamentalmente una directriz primero hacia el poder legislativo, ¿sí? Porque es la que tiene que estar presente en el dictado de las futuras normas que elabore el legislador. Esto no quiere decir que el poder legislativo sea el único que dicta una norma. También tenemos, por ejemplo, ¿quién otro dicta otra norma? Además del poder legislativo, que es la función no fundamental que le da el artículo 75 al Congreso de la Nación. Pero ¿qué otra norma o qué otro origen puede tener una norma que se les ocurra? El Poder Ejecutivo. ¿Y qué norma, por ejemplo, dictaría el Poder Ejecutivo? Un DNU. Ajá. ¿Y cuándo puede dictar un DNU? Muy bien, es multipropósito. Me escriben y me hablan. ¿Cuándo se puede dictar un DNU? Supuestamente son de emergencia. Claro, son decretos de necesidad de urgencia. Normalmente el Ejecutivo lo que hace es dictar decretos. Esto lo hace siempre, ¿sí? Alguien quiere unirse.
Y un decreto es una reglamentación de una ley, ¿sí? El Congreso dicta la ley, el Ejecutivo dice cómo se aplica. Fuera de esto, cuando el Congreso no está en funciones y hay una razón de necesidad de resolver alguna cuestión, o es urgente dictarla porque el Congreso toma vacaciones de diciembre a marzo, entonces el Ejecutivo está habilitado a dictar una norma que se identifique entonces como DNU y después tiene que mandar al Congreso para que ratifique esa norma y entonces sigue llamándose DNU, pero está ratificado por el Congreso y tiene como una mayor fuerza de ley, digamos. Es más fácil objetar la constitucionalidad de un DNU no ratificado por el Congreso que de un DNU que la ley, que el Congreso, digamos, no la ley, que el Congreso haya ratificado por el procedimiento que, no viene al caso, establece la Constitución. Pero bueno, sí, esos son dos ejemplos. Después el Poder Ejecutivo, y lo vamos a ver más cuando veamos el tema de fuentes, también puede, a través de sus distintos ministerios, dictar reglamentaciones específicas. En lo que más nos compete a nosotros sería tanto el Ministerio de Trabajo como la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Seguros del Trabajo, la Subsecretaría del Trabajo, que dictan normas vinculadas sobre todo a la ley de riesgos del trabajo, ¿sí? ¿Quién más puede dictar algo que podamos calificar como norma? Además de estas que vamos a ver después, las que se refieren a ustedes son de fuente estatal, ¿no? Pero ¿quién más podría dictar alguna norma que se le aplique a un trabajador? Como para ver un poco más el concepto de norma, ¿no? Norma es una palabra genérica. Cuando uno dice norma puede ser cualquier cosa, ¿sí? El convenio colectivo. Por ejemplo, un convenio colectivo, no sé qué sería consejos internacionales que alguien escribió. A ver si me... Los sindicatos podrían ser también. Normas internacionales, ok. Gracias, Ariel. Los sindicatos, claro, las normas colectivas, los convenios colectivos, también entran dentro de la calificación de norma, ¿sí? Solo que es una norma de origen colectivo, ¿sí? Y ahí, entonces, los que intervienen son los sindicatos o la federación, según el grado de negociación del convenio, y las cámaras empresariales. ¿Y quién más puede dictarse una norma? Más chiquitos, ya estamos bajando, ¿se dan cuenta? Estamos primero hablando de la Constitución, después hablamos de la ley, de un convenio colectivo. Los municipios. No, última chance. Empleadores. Empresa. Sí, claro, los empleadores, la empresa. Las partes individuales, digamos, de la relación laboral, trabajador-empleador, pueden también dictarse una suerte de normas que son en realidad acuerdos individuales, donde crean sus propias reglas o cláusulas, fijan condiciones de trabajo, cómo se ejerce determinada tarea, cuáles son las sanciones, ¿sí? que le pueden corresponder a un trabajador, etc. O sea, cuestiones que no están reguladas o que estando reguladas en una ley general necesitan mayor nivel de especificidad, ¿sí? Esto es como la función informadora, entonces, ¿dónde vemos que tiene que estar presente este principio protectorio? Después hay una que es normativa, ¿sí? Y la normativa, pues como otra de las funciones, está más dirigida al Poder Judicial.
Y tiene como objetivo, ¿sí?, permitirle a un juez que en el caso de no tener una solución expresa o clara, o que haya lo que se llama una laguna del derecho, es decir, alguna situación que el legislador no haya previsto, ¿sí?, orientarlo, ¿sí?, para ver por dónde tendría que resolver el caso. Por eso uno dice como que actúa como un principio supletorio, ¿no? Cuando no sabemos cómo resolver. Y en esto, el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que cuando no se puede resolver por aplicación de las normas, entonces uno lo tiene que hacer por las leyes análogas, por los principios de seguridad, de justicia social, por las normas generales del derecho del trabajo, por la equidad, por la buena fe. Entonces, todo esto vuelve a poner de manifiesto esta cuestión protectoria. Y esto es porque el juez a veces tiene alguna duda para resolver un caso porque hay una laguna, el legislador no lo resolvió, es una situación que no tiene solución, pero el juez tiene obligación, ¿sí?, de resolver los casos que se presentan. No puede decir, la verdad que esto no tengo idea cómo se resuelve, ¿sí? Esto que me plantean, la verdad, no tiene solución, no puede, ¿sí? Está obligado a encontrar la solución de toda controversia que se le plantee, aunque no exista una norma positiva, ¿sí?, o sea, una norma escrita que le dé la solución. Entonces, frente a esa situación donde falta la norma, puede recurrir a interpretar o integrar esa laguna del derecho con fuentes análogas, o sea, fuentes similares, o sea, eso se ha resuelto en otro caso, pero teniendo en cuenta este principio protectorio, es decir, no como quiera, ¿sí? Y acá hay una directriz muy clara, ¿sí?, que muchas veces cuando uno plantea, déjame que voy a buscar una ley de contrato de trabajo, muchas veces uno plantea, ahora también están hablando otra vez del tema, ¿cómo es? Se me fue lo que iba a decir. Del tema de los juicios, de la cantidad de juicios, de la industria del juicio y toda esta cosa. Y en realidad hay una cuestión, una instrucción, digamos, normativa muy clara, donde el juez lo que tiene que hacer siempre es resolver en favor del trabajador. Es una instrucción, ¿sí?, que surge prácticamente de la Ley de Contrato de Trabajo, que viene a tratar de superar las desigualdades, ¿sí? Y en este sentido, el artículo que lo buscaba es el artículo 17 bis, que justamente toma esta noción y dice: las desigualdades que crea esta ley en favor de una de las partes solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación. Fue un artículo que se introdujo en el año 2010 y que no da lugar a dudas de cuál va a ser la función que tenga el juez frente a una duda y por qué la ley crea una presunción en favor del trabajador, ¿sí? Entonces, esto ya lo habíamos esbozado la primera o segunda charla, ¿no? Esa desigualdad que nos hacía hablar de la hiposuficiencia negocial del trabajador, bueno, eso viene a tratar de subsanarlo la ley, reconociendo la desigualdad y dándole preeminencia a lo que dice el trabajador. Y por otro lado, el artículo 9, ¿sí?, nos dice que
cuando tengamos duda en la aplicación de una norma, siempre vamos a tener que resolverla teniendo en cuenta la norma más favorable, ¿sí? Vamos a volver sobre esto. Y que si tenemos alguna duda respecto de la prueba, tenemos que resolver en favor del trabajador. Entonces, digamos que cuando uno dice o acusa constantemente a la industria del juicio o que los jueces siempre le dan la razón al trabajador, bueno, digamos que tiene una fuente normativa para hacerlo. Tiene un principio protectorio al que debe responder, pero además tiene directrices claras en la ley, que le dicen claramente, ¿sí? Tiene que decidir, el juez está obligado a decidir en favor del trabajador. ¿Por qué? Porque el 17, esto sale del 9. ¿Por qué? Porque el 17 dice, todo lo que yo digo acá a favor del trabajador es porque reconozco una desigualdad de base en la negociación, ¿sí? Que hace que para cumplir este principio protectorio del 14 bis tenga que dictar esta norma o cumplir esta función, ¿sí?, normativa dentro del ámbito del Poder Judicial. ¿Se entiende esto? Como por ejemplo, Sí. no me repitan como logro sobre el tema de la industria del juicio, ¿no? Pero bueno, hay una razón para esto. Esto no justifica la industria del juicio, o sea, pero digamos, una cosa es la crítica por la crítica o la crítica por el exceso, ¿sí? Como uno podría decir, hay malos contadores o malos médicos o lo que fuere. También habrá malos abogados o malos jueces, digamos, uno no está exento porque estamos hablando siempre de conductas humanas. Por lo tanto, mientras haya hombres, habrá conductas humanas buenas y conductas humanas malas. Pero sí, planteado el caso, digamos que hay una obligación legal de resolver en determinado sentido, ¿sí? Entonces, y el juez esto lo tiene que respetar. Profe, hago una consulta sobre este tema. Sí. Supongamos que hubiera un fallo, ¿no? A favor del empleador en vez del trabajador. ¿El juez podría optar por ese caso, más allá de que vaya en contra del trabajador? A ver, déjenmelo tratar de sintetizar de lo más fácil posible. Eso podría, mire, hay sistemas como el nuestro, ¿sí?, que se llaman codificados, y hay otros sistemas, hablamos de ordenamiento jurídico, de todo, no solo laboral, codificados como el nuestro, y hay otros que derivan del common law, que son los que aplican básicamente Inglaterra y Estados Unidos. Que no es que no tengan un sistema codificado como el nuestro, lo tienen un poco más disperso, ¿sí? No es que no exista una ley, pero más disperso que nuestros códigos. Con lo cual ahí el precedente tiene casi una fuerza de ley. Entonces, planteada una misma cuestión, se resuelve en función de ese precedente. Y esto prácticamente es lo mismo que decir, hay una ley que dice tal cosa. ¿Se entiende? Cuando un juez resuelve un caso novedoso, no resuelto, el siguiente juez que tiene que resolver una cosa similar va a decir, como se dijo en el caso fulano contra fulano, tal cosa, ¿sí? Del mismo modo que uno dice, como dice el artículo 23, pasa tal cosa. ¿Se entiende esto? Sí, Bien. Gracias. Entonces, nosotros no tenemos esa obligación del precedente. Ni siquiera los fallos de la Corte son 100% obligatorios para todos los tribunales inferiores. La Corte dicta fallos obligatorios para los tribunales inferiores en los casos en que interpreta una ley, ¿sí? Entonces, alguien dice, el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo es inconstitucional porque tal o cual cosa.
es contrario al tratado tal del OIT, es contrario a la Constitución, no me importa, ¿sí? Alguna otra norma de grado superior. Entonces, en ese tema, donde la que llega a la Corte, los temas estos de temas constitucionales sí o sí llegan a la Corte y se tiene que expedir sobre estos. En estos temas donde la Corte analiza si una norma de cualquier grado jerárquico es constitucional o no, ahí sí fija una doctrina obligatoria y dice si esta norma es constitucional o no, con lo cual uno tiene el deber de acatarla. En lo demás, en lo que no es interpretación constitucional, los fallos de la Corte no son obligatorios. Ni siquiera los de la Corte son obligatorios. Imagínese un fallo mío. O sea, no obliga ni a Cristo. Bueno, obliga a Cristo no, pero al empleador. Entonces, igual como la Corte resuelve otros casos, y vamos a ver durante la materia algunos casos que son muy interesantes en materia laboral que dictó la Corte, lo que hace es como una interpretación que resulta muy interesante, básicamente porque si la Corte dijo A y yo digo B en mi sentencia, van a apelar, la demanda va a decir, no, pero la Corte dijo A, yo quiero que me resuelvan como la Corte. Con lo cual, va a apelar la sentencia de primera instancia, va a ir a la Cámara y cuando esté en la Cámara, si le resolvió otra cosa, va a querer ir a la Corte. Entonces, por una cuestión de, decimos, de economía procesal y de acatar un poco por una cuestión moral o de respeto a los fallos de la Corte, y porque uno sabe cómo va a terminar al final, porque ya la Corte habló, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, yo dejo a salvo mi opinión, pero la verdad es que la Corte dijo esto, vamos a ahorrarnos el conflicto. Mire, para que lo vea más claro, la Ley de Riesgos del Trabajo establece un procedimiento, digamos, desde el 2017 en forma clarísima obligatorio, de transitar una etapa administrativa previa al juicio, ¿sí? Bueno, cuando esto más o menos lo esbozaban las leyes anteriores, pero digamos que esta lo dijo clarísimo, dice, es obligatoria la vía administrativa, tienen 60 días para expedirse, si no se expiden 60 días, recién ahí puede ir a la justicia, o si se expidió antes, cuando tenga el fallo, ¿no? Administrativo. Pero digamos, esto es así, es para que tengan un ejemplo y lo vean más claro. Entonces, todos los que hacen parte actora plantearon que esto era inconstitucional porque limitaba el acceso a la justicia de un trabajador accidentado. Entonces dijeron, bueno, hay un derecho, sí, constitucional al acceso al juez natural que está vulnerado por esta ley que me obliga a hacer un trámite administrativo antes de llegar a un juez del trabajo, que es el juez natural especialista en estas cuestiones. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Entonces, esto llegó a la Corte. En el interín, imagínense el despiole, ¿no? Porque tuvieron 3 años de juicios, que entran miles de juicios de accidentes por mes, planteando la inconstitucionalidad. Entonces uno decía, no, bueno, no tramito la vía administrativa, quiere decir que no tiene la acción judicial, la rechazaba la competencia, lo mandaba a la instancia administrativa, la parte apelaba, iba a la Cámara, cada sala respondía a lo que quería, según la sala que le tocara, tenía una opinión, entonces algunos los devolvían a la instancia administrativa, y entonces tenían que iniciar ahí el trámite administrativo y después venir a primera instancia, otros decían no, me parece que está bien, lo tienen que seguir igual, o sea, se resolvían 40 cosas diferentes. Y entonces esto llegó a la Corte por alguien que planteó un recurso extraordinario y la Corte dijo que una vía administrativa breve de 60 días no implicaba una denegatoria de justicia o
que se le estuviera impidiendo a un trabajador el acceso a su juez natural porque lo podía hacer vencido el plazo de 60 días si no se había expedido el órgano administrativo, ¿no? Las comisiones médicas o la comisión jurisdiccional según el caso. Entonces, dijo esto la Corte. Esta posición de la Corte, aunque no resuelve una cosa sustancial, ¿sí?, que afecta al país o al Estado, una norma federal, ¿no? Porque la ley de trabajo es en realidad un derecho común, o sea, casi, digamos, cuando hablamos de derecho común nos referimos a que no está en riesgo una cuestión del Estado, ¿no? Que son las cuestiones federales, donde interviene un Estado con otros países o distintas provincias que tienen un conflicto. Esas son cuestiones federales, digamos, narcotráfico, terrorismo, etc. Bueno, estas son las federales. Las demás son comunes, ¿sí? Entonces la Corte, en temas comunes, trata de meterse poco, porque se imaginan que si no, sería como que siempre tendríamos que ir a ver qué dice la Corte de cada cosa, ¿no? Eso es materialmente imposible. Entonces, en principio, digamos que como no es un tema que resuelva una cuestión sustancial, ¿sí?, federal, digamos que no parece como obligatorio, como doctrina obligatoria. Es una interpretación de la Corte que habría que ver en cada caso, porque la Corte dijo, en términos generales, a mí el esquema me parece bien planteado, ¿sí? Pueden transitar esta instancia y es inconstitucional. Ahora, puede ser que en el caso concreto no haya estado bien constituida la comisión médica, no lo hayan dejado asistir con un letrado, no le hayan permitido ir con estudios médicos. Hay miles de otras situaciones que pueden demostrar que se le vedó el derecho de defensa. Y ahí sí, por ahí, sería contrario a los principios básicos del derecho al trabajo. Pero, para redondear el tema, si no, no me van a preguntar nunca más nada, normalmente todos los jueces decimos, bueno, como la Corte ya lo resolvió en este caso, Ponza, sin perjuicio que yo creo que es inconstitucional, por una cuestión de celeridad procesal y no hacerle perder el tiempo al trabajador, porque la cuestión es esa. Si yo digo que lo contrario, lo obligo a transitar todo de nuevo, ¿sí? Y esto es años, ¿no? Entonces, lo estoy perjudicando, digo, bueno, no es inconstitucional, ya llegamos hasta acá, ya planteó el juicio, ya vino a la justicia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Decirle, no, mire, no venga ahora, vaya a la instancia administrativa, termínela y después vuelva. Porque seguramente se lo van a resolver dándole menos incapacidad de la que le voy a dar yo, ¿sí? Entonces, lo obligo a perder al menos 3 años, ¿sí? Entonces, uno muchas veces adhiere a lo que dice la Corte, deja en reserva su opinión si es que es tan contrario, y aplica lo que dijo la Corte. En síntesis, a su pregunta, no es obligatorio, y me falta una cosa decirle, sí hay algo que es obligatorio para todos los tribunales inferiores, que es algo que se llama plenario. Y el plenario funciona de la siguiente manera. No es que estoy hablando todo esto y que no tiene nada que ver con nada, tiene que ver igual con cosas de la clase de hoy, por ahí, aunque sea de coté. En el plenario ocurre lo siguiente. Puede ser que una norma sea interpretada por los jueces de manera diferente. Y entonces, cuando los jueces sentencian, esta sentencia, que es la resolución de un caso concreto, esto es una sentencia que normalmente decimos que una sentencia fija jurisprudencia, es decir, cómo interpretó el juez
que se aplica la norma en el caso concreto, eso es la jurisprudencia. Entonces, puede ser que los jueces interpretemos una norma en forma diferente para cada caso concreto. No respecto de los hechos, respecto del alcance de la norma, porque todos los hechos van a ser diferentes, ¿sí? Pero hay cosas que van a ser iguales para todos. Por ejemplo, soy un trabajador de una empresa eventual y me mandan a trabajar a un supermercado 5 años, ¿sí? Realizando tareas normales de un repositor, por ejemplo, ¿sí? Un día me dan de baja y entonces, como trabajador, digo, miren, la verdad, yo estuve trabajando acá por una necesidad alimentaria, pero la realidad es, no había ninguna eventualidad, porque no hay eventualidades de 5 años. Si había una eventualidad de 5 años, quiere decir que había un puesto de trabajo que no estaba siendo ocupado. Con lo cual, yo debí ser empleado de esta empresa donde presté el servicio y no de la empresa de servicios eventuales. ¿Me siguen la idea? Hola. Sí, sí. Sí, profe. Bien. Con lo cual, ese trabajador dijo, aunque yo esté registrado por la empresa de servicios eventuales, para la empresa que se beneficiaba de mi trabajo, yo era un trabajador en negro, porque me tenía que haber registrado esa empresa. Lo otro era una interposición, ¿sí? Yo a mi empleador no le brindaba ningún servicio, se lo brindaba siempre a otra empresa que era la beneficiaria de mi trabajo. Entonces, esta beneficiaria de mi trabajo no me había registrado. Para esa empresa estoy en negro. Esta era la situación. Normalmente, hasta este caso, toda la Cámara del Trabajo decía, no, mire, es un absurdo porque alguien lo registró. No importa que no fuera su real empleador. Su real empleador vamos a reconocer que es la empresa usuaria, la beneficiaria del servicio. Este era su real empleador. Pero no podemos decir que era un trabajador en negro porque alguien, ¿sí?, figuraba como su empleador. Y ese alguien pagó a la Seguridad Social, de modo tal que usted no es un trabajador no registrado. ¿Entienden lo que digo? Sí, o sea que alguien está pagando esos aportes, digamos, más allá de Claro, que... porque para que un trabajador, por ahí hay temas en el medio que no conocen, pero para la ley, para que un trabajador sea registrado, tiene que estar inscrito en los libros del artículo 52 del LST y ante la Seguridad Social. Esto es, para la ley 24013, ¿sí?, artículo 7, un trabajador registrado, ¿sí? Esto ya se lo meten en la cabeza si ya lo saben. La ley 24013, que se llama Ley Nacional de Empleo, dice en su artículo 7 que un trabajador está registrado cuando pasan dos cosas. Está inscrito ante la Seguridad Social y está inscrito en el libro de empleados y obreros, ¿sí? Eso es un trabajador en blanco. Un trabajador en negro o un trabajador no registrado es un trabajador que no está inscrito en el libro del artículo 52 y ante la Seguridad Social, ¿sí? Entonces, la Ley Nacional de Empleo fija una multa importante cuando hay un trabajador no registrado y esa multa la cobra el trabajador. Con lo cual, este trabajador, en el caso que les estoy contando, lo que dice es, como yo no estuve registrado por B, sino por A, para B soy un trabajador en negro. Entonces, si ustedes me van a reconocer que yo verdaderamente era un trabajador de la empresa B, B me tuvo en negro. No me importa lo que decía A, lo que A me hubiera registrado. Hasta este caso que les estoy contando, todos decían, bueno,
es absurdo porque no hay daño. Si usted quería atenderse por la obra social, A lo tenía registrado, o sea que tenía obra social. Si usted se quiere jubilar, tampoco había daño porque A le hacía los aportes. Pero bueno, ahí cambió en un plenario, bueno, perdón, porque estaba explicando plenario. Entonces, ¿qué pasa? Unos resolvían así, unos resolvían diferente. Unos decían esto era trabajo en negro, otros decían no, es un absurdo. La mayoría de las salas decía es un absurdo porque no había daño. Y entonces, cuando hay jurisprudencia contradictoria respecto de la interpretación de una norma, como es cuando hay trabajo en negro, ¿sí? Que se le aplica a todos esto. No importa lo que se le resuelva a cada Juan Pérez en su caso. A cualquier Juan Pérez que quiera la interpretación de que es un trabajo en negro, se le va a aplicar lo mismo. Después, como prueba, si hubo, esto es propio de cada caso concreto. Pero la norma que se le va a aplicar siempre es la misma, ¿sí? Cuando considero que está registrado un trabajador que viene por una empresa interpuesta, ¿sí? Entonces, cuando uno apela a la Cámara, la decisión de un juez tiene que decir, mire, frente a esta situación, la Sala 1 dice tal cosa. O sea, la Cámara del Trabajo es un órgano colegiado, decimos un órgano integrado por varios jueces. Técnicamente, la Cámara del Trabajo se conforma con 10 salas, con 3 jueces cada sala. Es decir, hay 30 jueces que tienen opiniones diferentes. Entonces, y jueces de primera instancia y 80 jueces unipersonales. Entonces, me quedan 13 minutos para que se corte. Y no dijimos ni la tercera función del principio protectorio. Bueno, entonces, yo digo una cosa en mi sentencia, a una de las partes está desconforme, apela, va a la Cámara. Entonces, como sabe en este caso que hay distintas jurisprudencias, dice, miren, yo necesito que resuelvan esta cuestión que tiene jurisprudencia contradictoria. ¿Por qué? Porque la sala A, en el caso tal, resolvió tal cosa. La sala 2, en tal caso, resolvió lo mismo. La sala 3, en el mismo caso, resolvió lo contrario. Y así va enumerando de todas las salas cuál es la posición. Y entonces se hace una pregunta, que es, corresponde, una pregunta simple. El trabajador registrado por la empresa usuaria, ¿es un trabajador en negro para la empresa beneficiaria en los términos de la ley 24013? Esa pregunta, eso es lo que hay que resolver. Entonces, hay una opinión, que es la de alguien que se llama Procurador General de la Cámara, que hace como una historia del tema, ¿sí? Cuenta, cuando se dictó la ley, se opinó tal cosa, registrado, bla, bla, da algún antecedente, una opinión jurídica del tema, ¿sí? Y a partir de ahí, esto le es trasladado a cada juez que integra la Cámara de Apelaciones para que vote. Entonces, el primer juez de la Sala 1 dice, me llega la consulta de tal cosa, yo opino, y da toda su explicación, voto por la afirmativa. El segundo, lo mismo, voto por la afirmativa, por la negativa, por lo que fuere. Una vez que votaron los 30, ¿sí? O los que haya, la Cámara no está integrada, en su totalidad, se suman los votos y se sabe cuál es la respuesta a la pregunta, ¿sí? En este caso, la pregunta fue si se consideraba registrado o no. La respuesta fue por la negativa. Dijo, no, se considera que la registración hecha por la empresa intermediaria no es una registración a los fines de la ley. Con lo cual, eso se llama doctrina plenaria y tiene un número, plenario número tal,
y es obligatorio para resolver todas las demás cuestiones que pregunten el mismo tema. Esto es obligatorio hasta que se dicte un nuevo plenario, ¿sí? Donde se resuelva lo contrario. Por ejemplo, si uno dice, miren, este plenario lo dictaron hace 20 años y la verdad había 15 jueces. Ahora todos los jueces cambiaron, la situación cambió, pensamos diferente, ¿sí? Quiero que se expidan otra vez, a ver qué pasa. Ahora son 30 de nuevo, no 15 como cuando me dictaron este plenario. Contéstenme esta pregunta, ¿sí? Entonces ahí la responderían nuevamente y por ahí ratifican el plenario o lo dejan sin efecto. ¿Se entendió esto? Sí, sí. ¿Entienden que tiene algo que ver con lo que estamos hablando o no? ¿O creen que estamos totalmente perdidos en el tema? Bueno, ya después vamos a retomarlo porque tiene que ver con un poco con lo que íbamos a hablar hoy. Espero haberle contestado, Marcos, su pregunta. Retomando, dijimos que tiene una función informadora, una normativa, y tiene otra que es interpretativa, ¿sí? Que es como esta directriz que sirve un poco de guía, digamos, al juez o a cualquier operador jurídico, ¿no? A los abogados, a los que intervienen en el proceso. Y en virtud, digamos, de esto, es que tiene fundamentos, digamos, para poder llegar a una solución que sea razonable o a esta directiva que surge de la Constitución. Y acá, esta función interpretadora es la que les dije que recogía el artículo 9, que en la segunda parte refiere a la prevalencia de la norma más favorable o al sentido más favorable respecto del trabajador. Vamos a ver un poco más este tema. Miren, a ver, la primera de estas reglas, ¿sí? La aplicación de la norma más favorable, ocurren en los supuestos en que, por ejemplo, un empresario tiene que liquidar las vacaciones, ¿sí? De un trabajador. La ley dispone que son 14 días corridos, pero tiene, por ejemplo, un convenio colectivo que dice que los días de vacaciones van a ser contados como hábiles. Y por otro lado, también se pactó que, un pacto individual entre el trabajador y el empresario, que iba a tener 30 días de vacaciones anuales. Es decir, en este caso hay 3 normas, ¿sí?, que pueden regir la cuestión. 14 días corridos, que fija la Ley de Control del Trabajo, los días hábiles, que dice el convenio colectivo, que las vacaciones para esta actividad se cuentan como días hábiles, y un empleador que pactó 30 días corridos de vacaciones. Entonces, la ley, con este artículo 9, solucionó ese problema resolviendo, ¿sí?, valga la redundancia, que si hay una norma, si hay más de una norma, ¿no?, de posible aplicación, siempre está obligado a aplicar la norma más favorable para el trabajador. En nuestro caso, ¿cuál es? 14 corridos, 14 hábiles o 30 corridos. 30 corridos. 30 corridos.
30 corridos. Entonces, esta duda la resuelve el artículo 9 en esa situación, ¿sí? Ahora, esto ocurre cuando hay normas que concurren en el tiempo, ¿sí? O sea, normas, esta solución que estamos dando se refiere a normas que están vigentes en el mismo momento, ¿sí? ¿Qué norma aplicamos? Ahora, puede ser que haya otro caso de normas que se suceden en el tiempo, ¿sí? Es decir, una norma anterior, ¿sí? Establecía un derecho más extenso que la norma que tengo hoy vigente, ¿sí? Me la cambiaron, no sé, modificaron, ¿sí? Ahí entonces nuestra norma, ¿sí? Lo que hizo fue, porque, digamos, hay distintas soluciones para esto. Acumularla, hacer un conglobamiento. Nuestra ley lo que habla es del conglobamiento por instituciones. Es decir, bueno, lo que tenemos que hacer es ver en ese instituto particular cuál es la norma que le reconocía un mejor derecho. De todas maneras, lo que sí queda claro es que siempre puede ser que un convenio colectivo pacte, digamos, cuando renovamos un convenio colectivo, pacte una condición que nosotros pensemos que es menos beneficiosa. ¿Y esto por qué pasa? Y esto por qué pasa, y en realidad esto es fundamentalmente la razón por la que no se negocia tanto convenio colectivo, ¿no? Porque digamos que si un empleador sabe que está obligado a negociar colectivamente y estar obligado además a reconocer un derecho más extenso, nunca se sentaría a negociar, ¿entienden? Porque ¿para qué me llaman? Si yo solamente puedo dar algo mejor y no puedo dar algo diferente. Entonces, esto es como una limitante en la negociación colectiva. Por eso lo que se entiende es que, o lo que se entiende hoy, ya esta discusión pasó, ya se resolvió, lo que se entiende es que cuando un sindicato negocia en representación de los trabajadores, no está en una situación de inferioridad del trabajador, porque el trabajador está representado por una organización gremial. No es lo mismo Juan Pérez chofer que el sindicato de camioneros negociando conmigo empresa, ¿se entiende? Entonces ahí no hay hiposuficiencia negocial, hay igualdad de condiciones, hay una organización empresaria y una organización sindical negociando. Entonces no podemos hablar de hiposuficiencia negocial, ahí hay pares, digamos, en cuanto a capacidad. Por lo tanto, lo que se entiende es que podría pactar, sí, un convenio colectivo, una condición que, analizada como instituto hacia el futuro, establezca una situación que parezca menos beneficiosa que el convenio anterior. Lo que nunca va a poder pactar en un convenio colectivo es una condición inferior a la que dice la ley. Esto sí lo tiene totalmente vedado por la ley 1450, que es la de negociación colectiva, ¿no? Entonces, ahí como que la condición más beneficiosa, digamos que no tiene una clara resolución en cuanto a que no podría negociar colectivamente una cuestión, digamos, de menor extensión en beneficio, ¿sí? Pero en cuanto a la cuestión convencional, sí podría pactar algo que normalmente uno llama la negociación imperius o negociación a la baja.
porque se entiende que no hay un derecho adquirido del trabajador. Ahora, si esa condición el trabajador la incorporó a su contrato individual, entonces en ese caso, como podría ser un beneficio no remuneratorio, entonces ahí sí, ya digamos que puede hacer valer ese derecho más extenso, sosteniendo que se incorporó a su contrato individual, pero no porque no pueda cambiar la extensión de un convenio colectivo, ¿sí? Bueno, quedan 4 minutos para que se corte. Nos queda la regla de la irrenunciabilidad, algunos otros principios en general, y después ya empezamos con fuentes. Así que cerramos ahora, porque si no, no nos da para hablar de la irrenunciabilidad en 4 minutos, y seguimos 8 y 5. ¿Les parece? Perfecto. Bien. Bueno, adiós. Nos vemos en